Estuvimos hablando al último del acero de refuerzo. A ver. Este no es. ¿Eso vimos esto? Vigas de concreto reforzado. Sí, ahí nos quedamos. Sí, justo ahí. Bueno, entonces no, y vimos primero, algunas pruebas que se le hacían al concreto, características, estados límite, y después vimos la otra, ¿verdad? Y nos habíamos quedado con que era mejor que fallara primero el acero que el concreto. Porque el concreto tiene un tipo de falla frágil y el acero tiene un tipo de falla dúctil. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, Inge. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a encontrar la formulita que viene en las normas técnicas complementarias del reglamento. Déjenme buscarlas por dónde están. Por aquí deben de andar. Sí vemos lo de concretos clase 1, clase 2, ¿verdad? Eso sí. Sí, sí lo vimos. Bueno, entonces aquí en el reglamento yo creo que también ya vimos aquí. Entonces en estas páginas que sería la 393, 394, imprímanlas y subrayan, por ejemplo, aquí el 14.000 raíz de F', ¿sí? Que es el módulo de elasticidad. Aquí el módulo de elasticidad del acero, en fin, todo lo que fuimos viendo. Bueno, entonces necesitamos algunas expresiones para poder diseñar vigas de concreto reforzado. La forma más recurrente y sencilla es una forma rectangular, ¿verdad? Y para eso el reglamento nos presenta aquí una fórmula que es esta que tenemos aquí. Esta. Nos presenta esta fórmula. Mira donde aparece ahí. Bueno, presenta estas dos. Presenta esta y la que es más recurrente es esta de acá. Esta de aquí. Es para secciones rectangulares sin acero de compresión, ¿verdad? Entonces, incluye aquí un factor FR, que es un factor de resistencia. Incluye el ancho de la viga, el peralte efectivo de la viga al cuadrado, un esfuerzo reducido FB'(C) y Q, que es algo que se llama índice de refuerzo, y aquí están definidos, miren. Aquí está lo que es Q, y aquí está lo que es P, que es el porcentaje de acero. Entonces vamos a hacerlo. No sé si ya aprovecho que lo tengo aquí. Yo creo que sí. Y ahora les mando una copia, no la subimos ahí. A ver. ¿Ahí así lo ven bien? Sí.
Sí, Bueno, entonces vamos a hallar la ecuación que viene ahí en el reglamento de construcciones, ¿verdad? Y para una viga rectangular, solamente con acero de refuerzo de tensión, lo que se llama simplemente armada. Entonces, es una viga rectangular que solamente tiene refuerzo en el área, en la zona donde hay esfuerzos de tensión, que si pensamos en momento positivo, pues deberá estar abajo. Entonces, aquí estamos la sección rectangular, aquí tengo la sección rectangular, ¿verdad? Eh, des- Obviamente aquí pinté una viga para que vean que esta sección que tengo aquí es la sección transversal de la viga, ¿verdad? Aquí se le puse una flechita para que vean acá. Y aquí hay varias dimensiones, cada una tiene su nombre, ¿verdad? B es el ancho de la viga. No lo anoté aquí, pero ancho de la viga. H es el peralte total. Después, esta distancia Y, con una rayita arriba, es la posición del centroide del acero de refuerzo. Este de aquí. Y del centroide hasta lo más alejado en compresión, o sea, hacia la parte de arriba, tenemos D, que es el peralte efectivo. El peralte efectivo. Después tengo el área de acero, ¿verdad? El reglamento plantea una serie de hipótesis para llegar a esta fórmula, que es una fórmula de resistencia última. No olviden que es de resistencia última. Y dice que las hipótesis están en la sección 3.5. Vamos a regresarnos a la 3.5. Tres, cuatro. Y me pasé. Aquí están, miren, aquí están las hipótesis en las que se basa con las que se encontró esa fórmula. Dice, la determinación de resistencia de secciones de cualquier forma, sujetas a flexión, carga axial o una combinación de ambas, se efectuará a partir de las condiciones de equilibrio y de las siguientes hipótesis. Inciso A, la distribución de deformaciones unitarias longitudinales en la sección transversal de un elemento es plana. O sea que, en otras palabras, voy a considerar que la deformación unitaria varía de forma lineal. Eso sí, si esta línea, pues sería una línea que tendría aquí pintada en una cara de esa lateral. En realidad forma un plano cuando lo corto con la viga. Y es un plano. Esa sección es plana, ¿verdad? No es totalmente cierto, pero se han hecho experimentos, se pone la viga, le ponen aquí unos medidores de deformación, aplican carga y ven que si bien no es totalmente plana la distribución de deformaciones unitarias, pues más o menos, ¿verdad? Más o menos se parece. Entonces, con el afán de simplificar las fórmulas que vamos a utilizar en el cálculo, pues lo que hacen es, pues, suponer que sí sean planas las deformaciones unitarias y aquí aparece como una línea recta. Entonces aquí tengo una variación como una línea recta. Vamos otra vez acá. Aquí está. Dice, existe adherencia entre el concreto y el acero de tal manera que la deformación unitaria del acero es igual a la del concreto adyacente, ¿verdad? Lo cual quiere decir que el acero de refuerzo no desliza, no desliza respecto del concreto. Para eso es que tiene esta serie de corrugaciones y las corrugaciones también vienen especificadas, ¿verdad? En la norma mexicana para el acero de refuerzo.
trae ciertas cualidades que debe de tener el corrugamiento de las varillas para tratar de que no deslice la varilla respecto del concreto. O sea que existe una adherencia perfecta, ¿verdad? Esa es otra hipótesis, que hay una adherencia perfecta entre el concreto y el acero. Si dejan el acero expuesto a la intemperie, pues luego empieza a oxidarse. Si está oxidado, pero no tiene óxido suelto, no tiene polvillo suelto, así se puede utilizar, ¿verdad? Pero sí, es- voy a estornudar. Pero si el óxido está suelto, no deja que el concreto se adhiera al acero. Perdón, espérame un tantito. Bueno, entonces les decía que el óxido suelto no deja que el concreto se adhiera al acero. Y entonces, en ese caso, pues dejamos de cumplir esta hipótesis, la del inciso B. Entonces, cuando ustedes tengan acero en obra que ha quedado ahí un tiempo ahí a la intemperie y noten que tiene óxido suelto, polvillo suelto, pues hay que poner a un trabajador que con un cepillo de alambre le retire el óxido suelto. No es necesario que deje brillosa la varilla, solamente que no tenga ese polvillo suelto. Les digo, se puede ver así como oxidada, pero sin el polvillo, ¿verdad? Bueno. La siguiente nos dice que el concreto no resiste esfuerzos de tensión. En el inciso C, lo que estamos haciendo es despreciar esa pequeña resistencia en tensión que tiene el concreto, pues para simplificar el trabajo, ¿no? Entonces todo el concreto que esté por debajo del eje neutro, como si no existiera, ¿verdad? Lo único que va a trabajar es el concreto en compresión que está por arriba del eje neutro, o sea, toda esta parte de aquí. Y todo el trabajo de tensión se lo vamos a dejar al acero. Bueno, la deformación unitaria del concreto en compresión cuando se alcanza la resistencia de la sección es 0.203, ¿verdad? O sea, es el estado límite del concreto en compresión cuando alcance una deformación unitaria de 0.203. Por eso es que aquí, pues nosotros la pintamos aquí. O sea, esta es la parte de compresión. Para un momento positivo, lo que está encima del eje neutro. Y obviamente la compresión más alta, pues, si nos acordamos de la fórmula de la escuadrilla, está aquí en la parte superior, la parte más alejada del eje neutro. Y entonces precisamente ahí es donde tengo esa deformación de 0.203, que es el estado límite del concreto en compresión. Aquí está, ¿verdad? Y después, como supongo que las deformaciones planas son planas, las deformaciones unitarias son planas, pues aquí en una vista así lateral, pues lo que yo veo es una línea recta. Entonces, una línea recta que viene aquí de un valor de 0.203, cruza en cero en el eje neutro y llega hasta la deformación que tenga el acero, que voy a considerar que sea la deformación de fluencia también en su estado límite, ¿verdad? Entonces, en su estado límite también la deformación el esfuerzo en el acero es el esfuerzo de fluencia.
si yo tomara la forma que tiene el diagrama esfuerzo de formación para el concreto, pues una forma así parabólica, donde aquí el valor más alto sería F'C. O sea, en el eje neutro tengo un esfuerzo cero, porque recuerden que en el eje neutro los esfuerzos por flexión son cero. Conforme voy yéndome hacia arriba, se va incrementando hasta que alcanza el valor F'C. Y en la parte de abajo voy a considerar que tengo el esfuerzo de fluencia, que alcancé la deformación de fluencia, y tengo aquí un par de fuerzas, una tensión y una compresión, que por equilibrio interno estas dos deben de ser iguales. Y entonces la tensión es igual al área de acero por esfuerzo de fluencia. ¿Por qué área de acero por esfuerzo de fluencia? Pues viene de la formulita de esfuerzo axial, que es carga entre área. Esfuerzo axial es igual a carga entre área, carga axial entre área. Si despejo P sería el área por el esfuerzo. Y pues como se trata de una tensión, la fuerza es T, tensión. Lo que lo está resistiendo es el área de acero y el esfuerzo que está alcanzando es el esfuerzo de fluencia. Por eso es que aparece aquí área de acero por esfuerzo de fluencia. Entonces, esta forma parabólica del diagrama real de esfuerzo de formación del concreto, que es el que les había pintado por acá, déjenme ver, aquí, que es esta forma. Miren, aquí acordamos que cuando en la falla, de acuerdo a los experimentos de laboratorio, pues vemos que pues la deformación unitaria que corresponde a la falla anda de 0.203 hasta 0.204, por ahí en ese rango. Entonces el reglamento por eso es que establece este estado límite. O sea, se fue al valor inferior, ¿verdad? Bueno. Entonces acá en las normas me dice la distribución de los esfuerzos de compresión en el concreto cuando se alcanza la resistencia de la sección es uniforme, con un valor F'C igual a 0.85 F'C hasta una profundidad de la zona de compresión igual a beta 1 por C. O sea, lo que me está diciendo es, este diagrama real resulta laborioso trabajar con él. Entonces, en lugar de este diagrama, cuando la sección alcance su resistencia última, mejor considera un esfuerzo uniforme que tiene este valor F'C igual al 85% de F'C. Hasta una profundidad, no dice ahí que sea A, nosotros le pusimos este nombre A, que es igual a beta 1 por C. Beta 1 por C. Entonces, este diagrama de esfuerzos en la parte de compresión es mucho más sencillo de trabajar que este diagrama parabólico real, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí en esta hipótesis. Y después aquí establece cómo voy a calcular el valor de beta 1. Entonces, beta 1 es igual a 0.85 si el F'C es menor o igual a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, si el valor es menor o igual a 280, el valor de F'C, que es el valor de la resistencia de un cilindro en compresión probado a los 28 días, el valor de beta 1 será 0.85. En caso contrario, si el valor de F'C es más grande que 280, es mayor a este valor, entonces aquí aparece una formulita que dice que el beta 1 lo calcule como 1.05 menos F'C entre 1400. Y siempre este resultado tendrá que ser mayor o igual a 0.65. O sea, no habría un valor de beta 1 menor a 0.65. ¿Verdad?
Bueno, entonces apunten la página 404. Ahí están las hipótesis para calcular la resistencia a flexión. Aquí donde dice beta 1 por C, C es la profundidad del eje neutro medida desde la fibra extrema en compresión. Es esto que aparece aquí, miren. Aquí está esta letra C. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, ingeniero. Ninguna. Ninguna. Bueno, entonces vamos a calcular esas dos fuerzas, que sería la fuerza de compresión, la que resulta de los esfuerzos por encima del eje neutro, pero utilizando este diagrama simplificado. Entonces la fuerza de compresión sería A, sería esta altura, por B, sería el área aquí sobre la viga, o sea, sería un área aquí así, donde tuviéramos aquí B y de profundidad A, hasta donde está este esfuerzo. Tendríamos esta área sobre la sección transversal. Y por F'C es esta distancia. En realidad lo que estoy calculando es el volumen de este diagrama de esfuerzos. Y aquí lo traté de poner en isométrico para que lo vean. Entonces sería A por B por F'C me da este volumen que tengo dibujado aquí. Y esa es la compresión. Y entonces es muy fácil ubicar la compresión. ¿Por qué? Porque como es un rectángulo, yo sé que está a la mitad. Está a la mitad de A. Por eso aquí tengo A entre 2. La tensión es igual al área de cero por el esfuerzo de French, ya lo habíamos explicado anteriormente. Y entonces, la fuerza de compresión y la de tensión deben ser iguales por equilibrio de fuerzas internas. Y también tengo estas dos fuerzas que son iguales, paralelas y de sentidos contrarios. Eso es un par de fuerzas. Entonces, el brazo del par sería, aquí le puse Z, sería igual al peralte efectivo menos A entre 2. Aquí está. Peralte efectivo menos A entre 2. Listo. Entonces, de sumatoria de fuerzas horizontales en X igual a 0, pues tengo que la compresión y la tensión son iguales. Entonces, voy a igualar A por B por F'C igual a AS por FY, que es T, y de ahí voy a despejar A, y entonces me resulta que la profundidad del bloque de esfuerzos lo puedo calcular con esta expresión. El área de acero por el esfuerzo de fluencia entre el ancho de la viga por el esfuerzo uniforme F'C. Entonces ya tengo una expresión para calcular esta distancia, esta profundidad del bloque de esfuerzos. C, la profundidad del eje neutro, A es la profundidad del bloque de esfuerzos. Todo eso pues lo pueden ir anotando, ¿verdad? Profundidad del eje neutro, C, minúscula, y A minúscula, profundidad del bloque de esfuerzos. Aquí tenemos H es peralte total, D es peralte efectivo, B es ancho. Y bueno, y después vamos a sacar el momento de este par, que puede ser igual a ¿qué? Puede ser igual o a la fuerza de compresión por Z, o a la fuerza de tensión por Z. Cualquiera de los dos, porque C y T son iguales. Entonces, aquí vamos a elegir T. Entonces, T por Z es el momento de este par de fuerzas. Entonces, el momento nominal, o sea, el momento que me resulta de una fórmula, es igual al área de acero por Fy, ya sustituí AS por Fy en lugar de T, y Z, pues es D menos A entre 2. Esa sería la fórmula para calcular el momento nominal.
Si yo trazo esta fórmula, va a tener así una forma como una parábola así. Si este es el porcentaje de acer y este es el momento nominal, tiene esta forma. Y si hago múltiples experimentos en laboratorio, o sea, fabrico vigas, le pongo cierta cantidad de acero y calculo cuál sería el momento nominal, bueno, lo mido ahí en laboratorio, resulta que si bien sí se apega mucho a esta fórmula, ciertamente hay una dispersión, no, no muy grave, ¿no? Es alrededor como del 10%. O sea, ya sea que la fórmula me da un valor 10% abajo o 10% arriba, por ahí así. Es del orden de 10% esta dispersión de resultados experimentales respecto a esta fórmula del momento nominal. Entonces, por eso es que le agregan esto, que es un factor de resistencia, y lo ponen como 0.9. 0.9 porque es pues es lo que se observa aquí en esta dispersión. Si vemos acá, déjenme ver más adelante. Miren, aquí están los factores de resistencia. Apunten en la página 406. En la página 406, aquí están los factores de resistencia. También imprímenla para que lo tengan a la mano, por lo menos anoten la página. Y miren aquí, para cuando estoy calculando flexión, el factor de resistencia es 0.9. Cuando estoy calculando cortante torsión, es 0.75. ¿Por qué? Porque de estas formas que tiene el reglamento, la dispersión es más grande. O sea, los resultados experimentales no concuerdan, se alejan un poco más de la fórmula que tenemos para calcularlos. Entonces, por eso es que se utiliza este factor de resistencia. Para transmisión de flexión y cortante en losas o zapatas, 0.65. Y para columnas que están, que tienen flexión y compresión simultánea, pues cuando el elemento falla en tensión, 0.75. O cuando esté bien confinado el núcleo, ya sea que tenga un suncho. ¿Sí saben lo que es un suncho? No. ¿No? En una columna circular de concreto, el arreglo de las varillas está circular. Entonces yo le puedo poner estribos, o sea, ya sea una especie como de cinturones a cada cierta distancia, o le puedo poner un suncho. Un suncho es una varilla helicoidal que va envolviendo todas las varillas de refuerzo. Entonces un suncho es como una hélice que va enredando, digamos así, como trepando como una culebra sobre las varillas de refuerzo principal. Y entonces ese tipo de confinamiento, los sunchos, son muy buenos para columnas circulares porque aumentan la capacidad de la columna. O otra opción es que se le ponga una serie de estribos que tienen que cumplir con ciertos requisitos que marcan en ese inciso, de tal manera que pues el núcleo de la columna, donde ya sea si es circular y se le puede poner un suncho, una hélice, en lugar de estribos, o una columna con estribos que cumplan ciertos requisitos, entonces el factor de resistencia es 0.75. Si no está confinado con un suncho, o no está confinado, o la falla es en compresión, el factor de resistencia es 0.65, para aplastamiento 0.65, ¿verdad? Y entonces aquí aparece, o sea, ya daba la única diferencia entre el momento nominal y el momento resistente, pues es que aquí tenemos este factor de resistencia, que como ya vimos es 0.9 cuando estoy calculando flexión. Entonces, esta fórmula que está aquí encerrada
me permite calcular el momento último resistente de una sección rectangular simplemente armada. Aquí está. Y antes no la presentaba el reglamento, pero ahora, con lo que vi, pues con lo que vi tampoco la presenta, porque aquí está otra, ¿no? Pues esta no la presenta el reglamento. Esta de aquí. Esta de aquí sí viene en el reglamento ACI, en el reglamento norteamericano, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de encontrar la fórmula que sí viene en las normas, que es esta que tenemos aquí, miren, esta, donde involucra el índice de refuerzo que lo simboliza con una letra Q minúscula. Entonces vamos a intentar encontrar esa. Bueno, no vamos a intentar, sino vamos a hacerlo. Entonces, sumatoria de momentos, el momento del par interno, ahora lo voy a calcular en lugar de con la tensión, como lo hice aquí, con la compresión. Entonces, sustituyo la compresión, ¿verdad? Sería la compresión A por B por F'C por D menos A entre 2. No lo escribí aquí, escríbanlo ustedes. Sería A por B por F'C por D menos A entre 2. Bueno, aquí está, miren. A por B por F'C, esto es C por D menos A entre 2. Sí lo escribí, aquí está, perdón. Y después voy a sustituir lo que yo había encontrado, la expresión que había encontrado para A. Entonces, en lugar de A, voy a poner AS por esfuerzo de fluencia por B entre F'C. Entonces, miren, esta A que tengo aquí, la sustituyo. Aquí. Después está B F'C, D menos A entre 2, otra vez aquí está, y aquí aparece un 2. Después voy a multiplicar a los valores de A, tanto a este que aparece aquí, A, y este A entre 2, por D entre D. Y no lo altero, ¿por qué? Porque D entre D es 1, entonces cuando hago eso, esto no se altera. Lo mismo aquí. Aquí está. Si yo, esta D la acomodo aquí, ¿verdad? Que de tal manera que sea ASBD, y defino, bueno, aquí yo le puse ρ, el reglamento le pone P, el porcentaje de acero como el área de acero entre B por D. Entonces aquí lo voy a tener AS entre B por D. Si yo lo veo, esta definición del porcentaje de acero sería ¿qué porcentaje es el área de acero con respecto al área casi total de la viga? Porque el área que estoy calculando B por D sería el área que está esta distancia B por esta distancia D. O sea, nada le faltaría este pedacito aquí de abajo, pero casi es el área total de la viga. Entonces, el porcentaje de acero sería como ¿qué porcentaje es el área de acero respecto del área de concreto casi total, ¿verdad? Porque les digo, faltaría esta partecita de abajo, porque nada más no multiplicamos por H, sino multiplicamos por D, aquí, para encontrar el área. Bueno, ese sería el porcentaje de acero. Esto es una definición. Le pongo un nombre a este cociente. En algunos libros lo van a encontrar como cuantía, ¿verdad? En especial a libros españoles o libros sudamericanos, casi siempre lo ponen cuantía en lugar de porcentaje de acero. Alguna vez porcentaje de acero, porcentaje de refuerzo, pero es esto mismo. Entonces, pues lo voy a sustituir, en lugar de poner AS entre B por D, sustituyo y me queda ρ FY entre F'C, y después me queda la D que sobró aquí arriba.
Lo mismo pasa acá. Vamos a hacer otra definición. El índice de refuerzo lo voy a calcular, lo voy a definir como el porcentaje de acero por el esfuerzo de fluencia entre el esfuerzo F'C. Ya que tengo esto, pues en donde esté, miren, aquí está ρ por Fy entre F'C, pues esto es Q, lo mismo aquí. Entonces aquí sustituyo Q. Y si yo arreglo todo esto, el momento nominal me queda de esta forma. Únicamente, para calcular el momento resistente último, pues otra vez, debido a la dispersión que tiene de resultados experimentales que tiene respecto a esta fórmula, pues le ponemos un factor de resistencia que sigue siendo 0.9 y ya me queda la expresión que viene aquí en el reglamento. Miren, aquí está. FR, BD cuadrada, FB', Q por 1 menos 0.5 de Q, que sería esta. Y entonces ya tengo una expresión, para poder calcular el momento último resistente, ¿verdad? Bueno, ¿preguntas aquí? No, ingeniero. Ninguna, ingeniero. Ninguna, todo quedó bien explicado. Ahorita subo esto al tablón, déjenme ver más de una vez. Déjenme subirlo. 12, 54, 55. A ver. Bueno, subo los tres que tengo aquí. Déjenme meterlo aquí. Y así ya sé que son estas tres. ¿Lo pongo en el tablón o se los mando a WhatsApp? WhatsApp es más fácil, ¿verdad? Déjenme, dejar de compartir para que no me fisguen mi WhatsApp. Y aquí en este grupo, ¿quién está de jefe del grupo? Liliana. Liliana. Liliana, ¿verdad? Aquí estás, Liliana. Sí, aquí estoy. Sí. Voy aquí, archivos, escritorio, semestre. A ver si ya te llegó. Sí, que ya me llegó. Bueno, ahí se los Y ahorita comparto. lo reviso. Sí. Bueno, entonces ya tenemos una expresión para calcular el momento resistente último. No olviden eso, momento resistente último. ¿Qué es lo que me da esa expresión? Es el momento al cual va a fallar la viga. Entonces, si yo calculo que una viga va a tener un momento de servicio de 30, por ejemplo, o de 10 para que sea más fácil, que va a tener un momento de servicio de 10, o sea, es el que va a tener de manera ordinaria la viga, pues no puedo simplemente agarrar la fórmula que viene en el reglamento y diseñar para que falle a 10. ¿Por qué? Porque es como si dijera, quiero que falles al momento de servicio, que es el que va a tener de manera ordinaria. Entonces, pues tú mismo condenas a tu viga.
Lo que tengo que hacer es calcular un momento último actuante, multiplicando ese momento de servicio de 10 por un factor de carga. Voy a poner un ejemplo ahorita, por 1.5. Entonces, el momento último sería 15 y el momento de servicio 10. Entonces voy a diseñar para que falle a 15 y como siempre de servicio va a tener 10, tengo 5 toneladas metro de margen de seguridad. ¿Verdad? Digamos, este es el principio de diseño acá en el reglamento del Distrito Federal. Bueno, en las prácticas, pues lo que tenemos que hacer es hacer una viga subreforzada, otra sobrereforzada y doblemente armada. Ahorita nos vamos a concentrar en la subreforzada. Pero ¿qué parámetro me hace decir que sea subreforzada o sobrereforzada? Entonces, vamos a ver una forma de falla que se llama falla balanceada. Yo lo voy a poner aquí. Falla balanceada. Falla balanceada. ¿En qué consiste la falla balanceada? Los dos materiales alcanzan de forma simultánea sus estados límite. ¿Verdad? Ambos materiales alcanzan de forma simultánea sus estados límite, coma. En concreto, una deformación unitaria de 0.203 en compresión y el acero, el esfuerzo de fluencia. Fy. Entonces, ¿cómo es la falla balanceada? Cuando los dos materiales de manera simultánea alcancen sus estados límite. El concreto, una deformación unitaria de 0.203 en compresión, ese es su estado límite, y el acero, el esfuerzo de fluencia, Fy. Entonces, si los dos de manera simultánea alcanzan esos valores, se dice que el tipo de falla es balanceada, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí un croquisito de una viga, la misma viga rectangular, simplemente armada. Aquí tenemos creo que sí mejor, ¿verdad? Esa viga tiene un ancho, tiene un peralte total y tiene un centroide de acero de refuerzo y aquí arriba
tengo el peralte efectivo, ¿verdad? Peralte efectivo. Entonces, vamos a tratar de analizar la falla balanceada. Entonces, le voy a poner aquí a 0 AS y le voy a poner una B, un subíndice B, para decir que corresponde al área de acero que provoca la falla balanceada, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos un diagrama de deformaciones unitarias. Recuerden que esta línea está aquí alineada con el centroide del refuerzo. Entonces vamos a hacer un diagrama de deformaciones unitarias. Bueno, entonces, como estamos en falla balanceada, el concreto va a alcanzar una deformación unitaria de 0.203, ¿verdad? Y el acero va a alcanzar una deformación unitaria que corresponde al esfuerzo de fluencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dos materiales están alcanzando su falla, sus estados límites, el concreto 0.203 en compresión y el acero el esfuerzo de fluencia, y eso va a provocar una falla que le nombramos balanceada. Y entonces aquí vamos a tener una profundidad del eje neutro C, y le voy a poner un subíndice B para que se vea que corresponde con la falla balanceada. Por eso estos subíndices. Lo único, no es C por B, es área de acero balanceado, profundidad del eje neutro balanceado, correspondiente a la falla balanceada. Seguimos por aquí. Así. Por aquí está el eje neutro. Vamos a hacer un diagrama de esfuerzos, y vamos a poner el diagrama simplificado que nos dice el reglamento. Entonces aquí tengo un valor de un esfuerzo de F'C, que es igual a 0.85 del esfuerzo F'C. Y aquí voy a tener una profundidad del bloque de esfuerzos que corresponde con la falla balanceada. Ahí está su índice, que es igual a beta 1 por C y balanceada, ¿no? Por C balanceada. Y entonces aquí voy a tener, voy a poner así con doble flechita, el esfuerzo de fluencia, y entonces podré calcular aquí la tensión. Entonces la tensión balanceada va a ser igual al área de acero que corresponde a la falla balanceada por el estado límite, que es Fy. Y aquí la compresión balanceada pues va a ser igual a la profundidad que corresponde a la falla balanceada por B por F'C. Y esta distancia de aquí para acá, voy a poner por acá, es A balanceada sobre 2, ¿verdad? Y entonces aquí el brazo del par de fuerzas pues será D menos A balanceado entre 2, ¿no? Ahí está. Ahí así. Vamos a ver. Me lo estoy aventando así de memoria, así que si me equivoco, pues me regresé. De suma de fuerzas en X igual a 0,
tengo que la compresión balanceada y la tensión balanceada son iguales. Entonces, sí, igualo A balanceada por B por F'C es igual al área de acero balanceada por Fy. Y si vuelvo a despejar aquí, como lo habíamos hecho antes, A balanceada sería A, S, B, Fy entre B, F'C. Ahí así, ¿no? Es la misma expresión, a la única diferencia que tienen son los subíndices de balanceado y balanceado, ¿verdad? Fíjense que aquí esta vez sí es el ancho de la viga y esta B chiquita es un subíndice. Voy a multiplicar por D sobre D, que es igual a 1 y por lo tanto no altero en nada eso, ¿verdad? Entonces, A balanceado es igual a AS balanceado Fy B F'C y voy a multiplicar por D entre D, con lo cual no altero nada, porque estoy multiplicando por 1. Es un truco que utilizan mucho los matemáticos, ¿verdad? Voy a ordenar un poquito, sería A balanceado es igual a, voy a poner aquí AS balanceado entre B por D, esta D la voy a poner acá, por Fy entre F'C por B. Y entonces ahí miren, aquí tengo lo que llamaríamos porcentaje de acero balanceado, ¿verdad? Entonces el porcentaje de acero balanceado pues es igual al área de acero correspondiente a la falla balanceada entre B por D. Y este es el porcentaje balanceado, porcentaje de acero balanceado, ¿no? De acero balanceado. Entonces aquí tendré que AB es igual a porcentaje balanceado por Fy entre F'C por B. Está ahí muy bien, ¿verdad? Bueno. Entonces, de aquí puedo despejar porcentaje balanceado. Porcentaje balanceado es igual a ¿qué? Sería igual a, este pasa multiplicando y este pasa dividiendo, ¿no? Entonces sería A balanceado por A balanceado entre B. A ver, este pasa dividiendo. Y después sería por, y aquí sería arriba F'C entre Fy. Este pasa multiplicando y este pasa dividiendo, ¿verdad? Así. Si estos dos pasan dividiendo, aquí están, y este pasa multiplicando. Ahí así. Ahí sería el porcentaje balanceado en función de estos términos.
del diagrama de formaciones unitarias, ¿verdad? Pues tenemos ahí dos triángulos. Tenemos un triángulo que está así. Miren, aquí es C balanceado, es este triangulito de aquí arriba. Y aquí es punto 2, 0, 3. ¿Ya lo vieron? Aquí está. Y después tenemos un triángulo más grande, donde lo voy a puntear aquí, para que lo vean, miren. ¿Ya lo vieron? Entonces, miren, esta base sería la deformación de fluencia más 0.203. Entonces, aquí sería 0.203 más deformación de fluencia. Y la altura del triángulo, pues es D. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales. ¿Están de acuerdo? Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son los mismos, ¿verdad? Es el mismo ángulo. Entonces voy a relacionar con la tangente. Entonces vamos a ponerle, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería punto 203 entre CB. Igual a qué? A punto 203 más deformación de fluencia entre D. Entre D. Ahí así. Voy a despejar CB. CB es igual a punto 203 por D. Este multiplica este y esto pasa aquí abajo, ¿no? Punto 203 más deformación de fluencia. Ya está aquí. CB. Después, yo sé que A balanceado es igual a beta 1 por C balanceado. De aquí, si despejo, C balanceado es igual a balanceado entre beta 1. A balanceado entre beta 1. Y así. Entonces aquí esto sería igual a esto, ¿verdad? Sería A balanceado sobre beta 1, pues es este C balanceado, igual a puntos 203 por D entre punto 203 más Y. Y entonces de aquí A balanceado va a ser igual a punto 203 por beta 1 por D entre punto 203 más X. Y entonces esto que tengo aquí lo voy a sustituir acá. Aquí. Entonces voy a tener aquí. Sería el porcentaje balanceado es igual a que a A balanceado, que es todo esto. ¿Verdad? Que sería punto 203 beta 1 por B entre
.203 más EY, y aquí está esta D que está aquí abajo, por F'C entre F y Y. Entonces, esta D y esta D se van, ¿verdad? Entonces me queda que sería .203 beta 1, .203 más EY por F'C entre F y Y. A ver, es balanceado. Es balanceado. Listo. Ahora, esfuerzo es igual a módulo de elasticidad por deformación unitaria. Esta es la ley de Hooke. Estoy considerando que todos estamos dentro del rango de elasticidad. Entonces aquí, si yo despejo, E es igual a esfuerzo entre módulo de elasticidad. Y si voy a calcular la deformación de influencia, pues aquí será el esfuerzo de influencia entre módulo de elasticidad. Ahora, el módulo de elasticidad me dice el reglamento que lo puedo considerar como 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces voy a sustituir esto acá. Entonces, ρ balanceado es igual a .203 beta 1 entre .203 más EY, y EY es FY entre E, pero E es 2 por 10 a la 6. Aquí está, ¿no? Por F'C entre FY. Realizo esta operación de aquí abajo, ρ sería .203 beta 1, aquí sería, pongo como denominador común 2 por 10 a la 6, entonces aquí 2 por 10 a la 6 entre 1, pues 2 por 10 a la 6 por pues sería 6000, más entre este 1, aquí sería FY. Así quedaría. Como aquí hay un 1, entonces esto queda abajo y esto se va para arriba. Entonces, cuando multiplique esto por esto, me va a dar, me va a dar 6000 por beta 1, ρ balanceado es igual a 6000 por beta 1 entre 6000 más FY, vamos a ponerlo FY más 6000 por F'C entre Fy. Y mire, ya tengo una fórmula para calcular el porcentaje de acero que corresponde con el balanceado. ¿Qué pasa cuando yo le pongo esta cantidad de acero? Pues los dos materiales alcanzan su estado límite de manera simultánea. El concreto, una deformación unitaria de conversión de .203, y el acero, el acero en esfuerzo de influencia. Entonces, si yo quisiera asegurarme de que lo que falle sea el acero, pues le pondría menos que esta cantidad de acero que provocará falla balanceada, para asegurarme que sea el acero que falle por fluencia, ¿verdad? Entonces, el porcentaje de acero máximo, el reglamento lo establece como, ya sea .9 del balanceado o .75 del balanceado,
Esto es cuando existan fuerzas sísmicas. Que prácticamente siempre, ¿no? Entonces, casi siempre vamos a utilizar esto como porcentaje máximo. Como porcentaje máximo, ¿verdad? Entonces le pongo el 75% del balanceado y lo que hago es que primero el acero alcance la afluencia antes de que el concreto alcance su deformación unitaria límite en compresión, .203. Voy a ponerlo mejor porque se ve medio. Voy a ponerle 0.75 de Rho balanceado. ¿Verdad? Entonces, miren, una viga subreforzada es la que tiene menos refuerzo que el balanceado. Y una viga sobrereforzada es la que tiene más refuerzo que el balanceado. Si le ponemos más que el porcentaje balanceado, lo que vamos a hacer es superreforzar esta zona y no va a fallar en tensión el acero por fluencia, sino va a fallar en compresión el concreto. Y entonces lo que se provoca es que las vigas que tengan, las vigas sobrereforzadas fallen de manera frágil en compresión y las vigas subreforzadas fallan por fluencia en el acero y ese es un tipo de falla más dúctil. También aquí hay algo que se refiere al porcentaje mínimo. Y el reglamento me dice que lo puedo calcular con esta fórmula. Que sea 0.7 por la raíz de F'C, no bi'F', F'C, entre F y Y. Y este sería el porcentaje mínimo. Bueno, ¿sí quedó claro? Sí, Inge. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, yo les pregunto, una viga que tiene menos refuerzo que el correspondiente al porcentaje balanceado, tiene menos refuerzo que el correspondiente al porcentaje balanceado, ¿es una viga sobre reforzada o subreforzada? ¿Sobre reforzada? Sub, ¿no? Sub. Una viga que tiene menos porcentaje que el que corresponde al porcentaje balanceado, es decir, que le quito acero referido a ese porcentaje balanceado, es una viga subreforzada. Ahora, si yo le pongo más acero que el porcentaje balanceado, es una viga Sobre reforzada. sobrereforzada. Entonces, tiene que quedar muy claro. ¿Sí? Otra vez. Una viga con menos acero que el que corresponde a la falla balanceada es una viga Subreforzada. subreforzada. Y una viga que tiene más acero que el balanceado es una viga Sobre reforzada. reforzada. Bueno, entonces, una viga sobrereforzada, en una viga sobrereforzada no falla el acero en tensión porque tienes mucho acero.
lo que falla el concreto es en compresión. Y entonces la tendencia de falla de la viga será frágil, ¿verdad? Y una viga subreforzada que tiene menos acero que el balanceado, lo que falla es el acero en tensión por fluencia, y la tendencia de falla de la viga será una tendencia de falla dúctil. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Ahora, ¿qué tipo de vigas preferimos? ¿Las sobrereforzadas o las subreforzadas? Subreforzadas. Subreforzadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí lo que falla es el acero por fluencia de manera dúctil, y eso me lleva a vigas que fallen, que presenten un tipo de falla dúctil. O sea, yo lo que veo en una viga subreforzada es que se agrieta mucho, se deforma mucho, y hasta que falla el acero, ¿verdad? Siempre termina fallando después el concreto, pero ya se desarrolló toda esa fluencia en el acero, y entonces eso ya dio tiempo de desalojar el edificio, y pues no tener ninguna pérdida humana. Puede ser que se caiga el edificio o que quede totalmente dañado y haya que tirarlo, pero estamos cumpliendo con nuestro requisito de seguridad, ¿verdad? Y entonces ahora que analicemos una viga sub o una viga sobre reforzada, pues ya sabemos de qué estamos hablando. Bueno, voy a tomar una foto a esto y se las envío también. Espérame. Gracias. Listo. Ya llegó. Todas las imágenes se ven bien, ¿verdad? Las que envié, Liliana. Sí, que ya llegó. También ya la reenvié. Pero sí se ven bien las imágenes. Sí, muchas gracias. Todo bien. Bueno. Bueno, pues ahí de a pasito, pero ahí vamos avanzando. Esos porcentajes también aparecen aquí en las normas, nada más que no aparecen como porcentaje, aparece como área de acero balanceado. Déjenme ver dónde anda. Refuerzo de flexión. Miren, aquí está el área de acero mínima. O sea, no ponen porcentaje mínimo. Área de acero, ¿por qué? Porque está multiplicando por B por D. Pero este es 0.7 raíz de F'C entre Fy. Y déjenme ver. Aquí está, miren. Falla balanceada en secciones rectangulares. Las secciones rectangulares sin acero de compresión, o sea, las simplemente armadas, tienen falla balanceada cuando su área de acero es esto que está aquí. Lo ponen como área de acero y no como porcentaje porque está multiplicando por BD. Pero esto que está aquí es lo que obtuvimos nosotros. Hasta aquí, miren. Entonces, impriman esas hojitas, vayan viendo de dónde viene todo, dónde está especificado, ¿no?
Aquí está Fb' entre Fy, 6000 beta 1, Fy más 6000. Eso sería el porcentaje de acero balanceado. Bueno, por mi parte, hasta ahorita es todo, a menos de que tengan alguna pregunta. Bueno, ahí vamos de a poquito, pero avanzando siempre.